Gracias por la invitación. Me toca hablar un poquito de los aspectos moleculares del NAFLD. Entonces, me he tratado de enfocar en varias moléculas que son clave, creo yo, para esta evolución. Como hemos venido oyendo a través de las pláticas, pues sabemos que esto es un espectro que puede ir desde la simple esteatosis hasta ya la esteatosis con presencia de fibrosis, pasando por la inflamación y el balonamiento de los hepatocitos. Pero en mi parecer, pues hay un punto clave, ¿no? Y ese punto clave es el paso que hay de pasar de la esteatosis a lo que es la esteatohepatitis. Y esto, pues más que nada, está mediado a través de la inflamación que podemos observar en el tejido hepático. Como sabemos, la literatura nos ha reportado que para que se dé este paso a lo que es la inflamación, pues hay una serie de factores extrahepáticos e intrahepáticos que tienen que intervenir. Entre los extrahepáticos, los más importantes que se han reportado, pues obviamente es la grasa, pero en particular el acúmulo de grasa visceral, que como sabemos nos va a llevar a una circulación mayor de lo que son los ácidos grasos libres y con ello a la secreción de las adipocinas que están implicadas pues en lo que es el proceso inflamatorio. Entonces aquí tenemos una fuente inflamatoria pero extrahepática. Por otro lado, el síndrome metabólico y muy particularmente lo que es la resistencia a la insulina, pues también contribuye a lo que es el estímulo que nos llevará a tener este balonamiento y esta inflamación en los hepatocitos. Y todos sabemos, ayer hubo una conferencia magistral al respecto de la importancia de lo que es el eje de lo que es el intestino-hígado, ¿no? Ahí sabemos que hay una alteración de la microbiota, una disbiosis, y con ello pues un aumento en lo que son los PAMS y los DAMS, que en consecuencia pues también tienen estímulos inflamatorios que nos llevarán a tener este cambio en lo que es el hígado en particular. La alteración de los ciclos circadianos también se sabe que estimula este proceso inflamatorio a través de este estímulo extrahepático y sobre todo está asociado a lo que son las hipoxias, en lo que son las apneas y alteraciones en el sueño. Y esto que es de todos conocido, como se ha venido dando en lo que es las diferentes pláticas, que en particular el porcentaje de fructosa en las dietas y la cantidad de ácidos grasos saturados, pues son importantes componentes, junto con el colesterol, que ya nos mencionaba la doctora Gutiérrez, pues de lo que va a facilitar el proceso inflamatorio para llevarnos al final de cuentas a un daño en el hepatocito. Pero a nivel molecular me gustaría enfocarme un poco en lo que son las señales intrahepáticas, ¿no? Estas señales intrahepáticas, si se fijan, son varias y tenemos desde la lipotoxicidad, el daño o la muerte más bien de los hepatocitos, que está mediada por diferentes vías, lo que es los receptores nucleares, las hepatocinas, el estrés oxidativo, el estrés del retículo endoplásmico y la disfunción mitocondrial, que esto lo abarcará la doctora Ana María Rivas en la siguiente plática, y también lo que es alteración en la respuesta inmune innata, ¿no? Y el aspecto epigenético, del cual ya nos hablaban un poquito en estas charlas, y en particular con los microRNAs y alguna otra de las metilaciones que se ha observado en los genes, ¿no? Básicamente, entonces, todas estas señales intrahepáticas que aquí podemos ver juntas, porque vamos a analizar un poquito a detalle, nos van a llevar a lo que es la activación del inflamosoma, y básicamente el más conocido en el NAFLD o el más estudiado es el inflamosoma a través del NLRP3. Y todo esto nos llevará, como sabemos, a lo que es una respuesta inflamatoria mediada a través de la IL-1 alfa, beta y la IL-18, los cuales se han detectado incrementados en pacientes con NASH. Y obviamente también el reclutamiento de las células inmunes como neutrófilos monocitos y la fibrogénesis en un estado más avanzado. Los ratones knockouts para este inflamosoma pues han dado el conocimiento de qué tan importante es esta inflamosoma para el proceso de NAFLD, porque se ha visto que pues obviamente no desarrollan al mismo nivel el proceso. En particular la lipotoxicidad, pues estamos hablando de dos moléculas que se conoce que tienen una alta incidencia en este proceso inflamatorio, lo que es el palmitato y el esterato, que a través de las vías de la juncinasa pues nos inducen una apoptosis de estos hepatocitos
y con ello pues una serie de muertes hepatocelulares mediadas por apoptosis, por necroptosis y por piroptosis, y lo que se le ha llamado lo que es la inflamación estéril, ¿no? Una inflamación que no tendría que estar ahí, puesto que no hay un componente infeccioso. Por otro lado, el colesterol, como ya también no lo mencionaban, se sabe que el colesterol libre, tal cual, sus niveles en lo que es el circulantes y también intrahepáticos, pues nos llevan en particular en el hepatocito a una pérdida del glutatión y con ello pues a un incremento en el estrés oxidativo y el daño que esto conlleva. Y también se ha visto que se puede acumular inclusive en cristales en lo que son los hepatocitos y con ello propiciarnos el desencadenamiento del inflamosoma. En particular, por ejemplo, en cuanto a las muertes celulares, este artículo de Journal of Hepatology que le otorgaron la editorial nos habla en particular de lo que es la piroptosis, que es uno de los términos que se ha venido acuñando últimamente y que en particular en este artículo nos hablan del papel de la gasdermina D como un posible agente terapéutico, ¿no? Lo que es la piroptosis pues es la abertura de poros a través de la membrana y en este caso para que se dé la abertura de estos poros pues tiene que activarse la gasdermina y esto lo hace estrictamente a través de lo que es el inflamosoma canónico, pero también a través de otros inflamosomas no canónicos que conllevan a la activación básicamente de caspasas y las caspasas son las que tienen la facultad de activar esta gasdermina. En este sentido, pues la piroptosis nos va a llevar a un aumento de la inflamación, que es el punto que hemos estado mencionando como clave, obviamente a la muerte de ese hepatocito y con la consecuente acúmulo de la lipogénesis y disminución de la lipólisis, pues a uno de los mecanismos implicados en esta esteatosis, ¿no? O esteatopatitis. Otro de los aspectos que quería también comentar es, por ejemplo, los receptores nucleares. Sabemos la importancia de lo que son el PPAR alfa, delta y gamma, y por ejemplo el PPAR gamma se sabe que promueve el cambio de lo que son los macrófagos M1 a M2 y con ello pues se atenúa lo que es la inflamación en lo que es los modelos de NASH o de NAFLD experimental. En particular, por ejemplo, hay un agonista inverso para LXR, que es otro de los receptores nucleares, los cuales se ha visto en modelos murinos de NASH, que puede reducir lo que es la esteatosis y la inflamación cuando es administrado. Otras hepatocinas que también se han visto implicadas son la fetuina B y la IL-18, que son secretadas en particular por el hepatocito esteatótico y que entonces están conllevando a lo que es una evolución más rápida, a lo que es la resistencia a la insulina y a una señal proinflamatoria. En particular en lo que es la respuesta inmune innata, pues se sabe del papel tan importante de los TLRs y en particular en el NAFLD pues están ubicados los TLRF2, el 4 y el 9, pero pues no nada más están implicados el NAFLD, sino que como lo mencionaba también el doctor Bataller, pues tiene una incidencia en lo que es el alcohol y otros tipos de daño hepático. Y básicamente aquí lo que es el cambio en la dieta o la ingesta excesiva de alcohol nos da una alteración en la microbiota bacteriana y todo eso es lo que se lleva a la activación de estas moléculas, de las TLRs, en diferentes componentes celulares del hígado, como son las células estelares, lo que son las células de Kupffer o inclusive los mismos hepatocitos. Y la activación de estos TLR4 se ha visto que está implicada en lo que es la evolución de este espectro del NAFLD, inclusive hasta el hepatocarcinoma. Entonces, al final de cuentas, también lo que son los macrófagos y los neutrófilos que residen en el hígado, pues están implicados en esta respuesta inflamatoria, pero sobre todo, y es un paso crítico para esto, en la activación de las células estelares para su activación y para lo que es el establecimiento de la fibrosis, y esto en particular a través de los receptores CCR2 y CCR5, que como nos lo ha mencionado previamente el doctor Bataller, pues lo que es la fibrosis es uno de los pasos críticos para saber la sobrevida y el pronóstico en este tipo de pacientes, ¿no? Bueno, y en algunas otras patologías hepáticas también. En cuanto a la epigenética, estos microRNAs, que como sabemos están implicados en la regulación de los genes, se ha visto que en particular lo que es el 181A, el 34A, el 22, el 200 y el 192, sus niveles hepáticos en particular están correlacionados con la actividad histológica de la enfermedad, entonces correlacionan muy bien con el score de NAS
y inclusive existe ya en la literatura conocimiento de cómo se va dando la alteración en diferentes microRNAs a través de lo que es la evolución desde esteatosis o desde el hígado normal hasta la fibrosis y el hepatocarcinoma. Entonces son otro punto importante porque también están ahí los implicados en la regulación de moléculas inmunes como el IL-6, el TNF-alfa y obviamente muchos más microRNAs implicados en las moléculas que participan en el metabolismo de lípidos. Y en particular uno de los genes que se ha estudiado en otros aspectos epigenéticos como son las metilaciones, pues tenemos a nivel mitocondrial el gen de la NAD deshidrogenasa 6, el cual se sabe que está más metilado o se ha encontrado más metilado en pacientes que tienen NASH contra aquellos que tienen una esteatosis simple. Y también se ha asociado el nivel de metilación en este gen con el score de NAS, y encontrándose que en general en los pacientes con NASH tienen una menor expresión de este gen. Entonces, al final de cuentas, como sabemos y como lo han venido mencionando los diversos ponentes, es una combinación entre lo que es la genética y el medio ambiente. Y en cuanto a genética, ya no lo decían los ponentes, pues uno de los genes mayor implicados es el PNPAL3, sin embargo, en esta tabla nos resumen otra serie de genes que han sido asociados ya sea con esteatosis, con el índice de NAS o con la presencia tal cual del NAFLD. Sabemos que las asociaciones han sido en diferentes poblaciones, en diferentes momentos, y obviamente todas estas estadísticas hay que tener en cuenta precisamente, ¿no?, el tipo de población que ha sido analizada, pero sabemos que al final de cuentas ahí está ese componente genético que también no debemos olvidar. Otra de las moléculas que me parece importante y de las cuales creo que se ha hablado poco en este congreso son las moléculas cannabinoides. Entonces, el CB1 y el CB2 ya se sabe desde hace tiempo que están alteradas en diferentes etiologías hepáticas, que llevan básicamente a lo que es un aumento de la fibrosis, un aumento de la inflamación, y se han implicado tanto en enfermedad del hígado alcohólico, en este caso en enfermedad de hígado graso, en otros tipos de fibrosis por las diversas, por los virus, por ejemplo, pero en particular en lo que es el NAFLD, pues el animal knockout para CB1 ha dado la herramienta para saber que este animal no desarrolla, aún en presencia de dietas altas en grasa, una esteatohepatitis. Entonces eso nos habla de la importancia que puede llegar a tener esta molécula, y esto también en animales alimentados con dieta alta en grasa, pero que han sido suplementados con el rimonabant o con otro de los antagonistas de CB1 que no tiene una permeabilidad cerebral tan amplia, pues también se impide que lleguen a este proceso de esteatohepatitis. Al final de cuentas, entonces, lo que es en el NAFLD se ha caracterizado precisamente porque en el tejido adiposo y en el tejido hepático se incrementa la cantidad de los receptores CB1 y también se incrementa la síntesis de la anandamida, que es otro de los componentes de este sistema endocannabinoide en el cuerpo humano. El mecanismo descrito entonces es que estos hepatocitos sobreexpresan CB1 después del daño y también sobreexpresan anandamida, y con ello se da por un lado un aumento de lipogénesis en lo que son los hepatocitos, mediada a través del decremento de la oxidación de los ácidos grasos y de la secreción de las VLDLs. Por otro lado, también el CB1 se ha visto sobreexpresado en este tipo de pacientes en el tejido adiposo, lo que favorece una salida de ácidos grasos mediada por CB1 del tejido hepático. A su vez, el aumento de anandamida pues se ha visto correlacionado que nos induce una apoptosis de los hepatocitos y al final de cuentas también una fibrogénesis debido a que incrementa la sobrevivencia de los miofibroblastos que están activados en alguno de estos estadios. En esta tabla se sabe o también se ha visto que un consumo activo de marihuana pues está asociado con efectos protectores, ya no lo comentaba el doctor Bataller en una de sus pláticas, y esto es independiente de algunos factores metabólicos. Y básicamente en esta tabla vemos lo que se obtiene cuando hay un agonismo o un antagonismo o deficiencia, y podemos ver que cuando se han inducido estos antagonismos pues hay una resistencia a la estatosis, a la dislipidemia, inclusive a la resistencia a la insulina, y también a la fibrosis o a la cirrosis con alguno de estos farmacológicos que son antagonistas para la molécula. Inclusive en algunos modelos se ha logrado una reversión del proceso esteatóxico cuando tenemos la administración de estos componentes.
En particular, acerca de lo que es la resistencia a la insulina, este artículo de Nature Communications nos habla de algo que me pareció interesante. Todos sabemos que lo que es la resistencia a la insulina nos lleva en el hígado en particular, bueno, que esta sería la vía normal, donde tenemos que favorecer un almacenamiento de glucógeno, una disminución de la gluconeogénesis y una disminución de la glucogenólisis, y incrementando lo que es la lipogénesis de nuevo, y sabemos que esto se ve alterado en lo que es la resistencia a insulina en los pacientes que presentan el NAFOL. Entonces, en particular, el IRC2 y el IRC1 se estudiaron y se vio en lo que es el ayuno, pues el IRC2 responde en base a la insulina de una manera inversamente proporcional, mientras que en lo que es la ingesta, insulina sube y IRC2 baja. Sin embargo, en ninguno de estos dos estadios metabólicos el IRS1 se vio modificado, por lo cual en este estudio en particular trabajaron con los knockouts, tanto para el IRC1, 2, el 1, el 2 y para ambos, y entonces pudieron ver que la diferencia ellos lo están atribuyendo a lo que es el IRC2 y le llaman que hay una resistencia a la insulina selectiva y que solo está presente en los animales cuando ya se llega a un grado de obesidad y diabetes tipo 2. Y aquí básicamente sigue alterada esta gluconeogénesis, pero la lipogénesis está también exacerbada, que esa sería la diferencia principal que ellos le atribuyen a lo que es una resistencia a la insulina total, que en donde la lipogénesis suele estar disminuida, ¿no? Y esto solo lo observaron en los animales knockouts para IRC1 o cuando eran knockouts para IRC1, tanto 1, o 2. Y creo que me fui muy rápido, pero les agradezco.